Un saludo muy especial, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase del curso Espiral de Conciencia, 10 palabras del desenvolvimiento espiritual. Aquel que bien recuerda, bien sabe. Lo que no sabe, lo aprende fácilmente. Y lo que aprende fácilmente, lo utiliza para la construcción del futuro. Santiago Bovicio. Para comenzar, quiero compartirles una anécdota breve. Hace finales del año antepasado, me reuní con mis compañeros egresados del bachillerato después de 30 años a celebrar algo que habíamos acordado muchos años atrás, y era reunirnos en ese momento para, para vernos, para celebrar la vida. Y en ese reencuentro, que fue maravilloso, me llamó mucho la atención, entre otras cosas, cómo había un compañero que tenía una facilidad especial para recordar esos momentos, esas experiencias significativas de aquella época. Incluso los demás compañeros se daban cuenta de eso, y cuando les fallaba la memoria le preguntaban a él, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te recordás de eso? Y él siempre lograba recordar los acontecimientos con gran claridad, incluso para sorpresa del mismo, porque él decía, hay situaciones que estoy recordando que la verdad en 30 años nunca traje a mi mente y aparecen aquí. Yo me tomé el atrevimiento de preguntarle qué creía que había en él que facilitaba que tuviera esa capacidad de recordación de esos momentos significativos. Y él me dijo que él vivía la vida con intensidad, con apertura, validando cada momento, haciéndolo una oportunidad, una mirada apreciativa de todo lo que vive, y que eso él lo traía como en su casi que manera inconsciente, tenía ese hábito incorporado, y le iba permitido tener mucho aprendizaje. La palabra de hoy es recordar. Y recordar es la tercera palabra del curso, las 10 palabras de ese movimiento espiritual. Quiero hacerte esta invitación. Si esta clase la asocias a tu realidad, puede ser memorable como esencia. Y si no, máximo será interesante. Aquí hay dos distinciones. Hay dos formas que se me ocurren en este momento que podríamos asumir esta clase. Simplemente verlas como algo intelectualmente interesante, algo que observamos, como, sí, qué útil, sí, qué interesante para la vida. Y otra cosa es cuando vamos más allá y la hacemos transformadora, la hacemos movilizante de nuestra realidad interior, de nuestro mundo, de nuestro desenvolvimiento espiritual. Son dos lecturas distintas de lo mismo. ¿Cuál te quieres quedar? Te abro esta invitación. Aquí recordemos las 10 palabras como para que la pongamos en contexto en esta espiral de conciencia. Hoy nos movemos en el recordar. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de observación.
Vamos a estar atentos, serenos, sin afanes, a observar lo que pasa en esta escena. ¿Listos? Ahora vamos a evaluar o a valorar más bien nuestra capacidad de observación y de recordación de esta situación, en este ejercicio. Voy a hacer 4 preguntas, a ver qué tanto lograron observar lo que sucedía. ¿Cuántos planetas se distinguen claramente en la última imagen del video? 2, 4, 6, 7. La respuesta es 4 globos y 2 planetas emergentes para 6. Sé que no era tan fácil. ¿Cuántos planetas se escondieron detrás de los globos? Vamos a ver si aciertas. 2 planetas. Si en alguna de estas preguntas no se te ocurre nada, igual lanza algo, que la mente inconsciente retiene más información que el consciente. A veces atrevernos a expresar algo a veces genera posibilidad de acierto también. ¿De qué color era el vestido de la niña? Vamos a ver, posiblemente aciertas. Blanco, muy bien. ¿Cuántos planetas se movieron de derecha a izquierda? Ah, esta está difícil, parece ser, o no, tal vez. ¿Cuántas? Vamos a ver. 3 planetas. Muy bien. Para que activemos ahí nuestra observación y nuestra atención. Ahora vamos a explicar conceptualmente lo que implica el recordar. Y a ese recordar le vamos a poner apellido esta vez y es recordar con sentido para diferenciar o distinguir de otras acepciones de la palabra recordar. Recordar es registrar y validar lo que percibimos, es decir, darle la importancia, así como en la anécdota que les contaba, al poder darle importancia, validez, intensidad a eso que vivimos, genera una mayor amplitud perceptual y recordación con sentido. Incluirnos en lo ocurrido y su contexto, eso es importante. No vivir las experiencias como si fueran algo ajeno o las posibilidades de aprendizaje como si fueran las posibilidades de otros o de la humanidad. Ay, qué rico, eso es un aprendizaje muy bueno para la humanidad. Y yo y mi humanidad, mi propia humanidad, incluyámonos en eso. Eso genera mayor capacidad de recordación con sentido. Y bueno, ¿y qué es eso de recordación con sentido? Sería saber abstraer, conservar y aplicar los aprendizajes frutos de nuestras experiencias. Abstraer, conservar y aplicar. Esto, si lo trabajamos en nosotros, lo elaboramos en nosotros, vamos a aumentar nuestra capacidad, nuestra posibilidad, nuestra capacidad de desenvolvimiento espiritual. Que no es traer a la mente todo el pasado, no es eso, ni es tampoco evocar anécdotas sin ningún aprendizaje. Eso está bien, es válido, a veces puede ser divertido evocar anécdotas, pero aquellas, cuando nos referimos a aquellas que nos generaron aprendizaje y transformación,
Ahí estamos hablando de recordar con sentido. Y se puede distinguir ese recordar con sentido en los siguientes ámbitos. Por ejemplo, en el ampliar los intereses. En la medida que ampliamos más nuestros intereses, tenemos mayor capacidad de recordación con sentido. Reflexionar sobre lo que sucede. Si no reflexionamos, es decir, si no nos reflejamos, reflexionar viene de reflejo, de espejo. Si no nos miramos en el espejo del alma, ante eso que vivimos, no podemos capitalizar ese aprendizaje fundamental. Dar mayor sentido a los hechos cotidianos. Alguien vive algo y simplemente es una experiencia más, otro es capaz de abstraer, de sacar el sustrato, la esencia, para llevarla como aprendizaje vital. Aplicar lo comprendido, fundamental, para no quedarnos en teorías y comprensiones meramente intelectuales. Fundamental también no repetir experiencias. En la medida que intensifiquemos nuestra capacidad de recordación con sentido, vamos a evitar tener que vivir esas experiencias de sufrimiento, de ignorancia, de exclusión. Y otra cosa aquí que me parece también valiosa es que podemos inclusive inferir escenarios posibles para el futuro. Hay un tipo de intuición que tiene que ver con la capacidad de, de traer a la mente como pequeñas, como ráfagas, como chispazos de conciencia, respuestas acertadas a situaciones que tenemos que responder. Y eso tiene que ver con el pasado, porque de alguna manera nuestro cerebro es capaz de elaborar de manera lógica, racional, según he escuchado expertos, de manera inconsciente, gran cantidad de información y poner en un instante una respuesta posiblemente acertada. Es una intuición que no la veamos como algo sobrenatural, metafísico, no. Es una capacidad de nuestro cerebro y se puede fortalecer en la medida que aumentemos nuestra capacidad de recordación con sentido, nuestra intuición. Aquí una primera idea fuerza. Recordamos mejor aquello que validamos y asociamos con nuestra realidad. Cuando quise ser indiferente ante una experiencia no grata, ¿qué perdí? Agarra eso que asaltó tu conciencia. ¿Qué te provoca esta pregunta? Eso que no quise asumir, aceptar, quise más bien hacerme como diferente, el loco, como decimos en Colombia, hacerme el loco. ¿Qué me perdí? Como posibilidad de aprendizaje. Recordar con sentido es saber abstraer, conservar y aplicar los aprendizajes fruto de nuestras experiencias. ¿Qué aprendizajes de mi vida valdría la pena capitalizar hoy? Inclusive puedo tener una situación problemática, inquietante. Tal vez en nuestro pasado hay recursos que podemos traer al hoy, haciendo una recordación con sentido. A mayor interés por la vida, mayor capacidad de recordar los aprendizajes fruto de nuestras experiencias.
cómo ampliar tus intereses de manera edificante, no solamente a nivel intelectual, académico, sino también vital, interpersonal, social, humano, espiritual. Ampliar intereses. ¿Cómo? ¿Te atreves? ¿Qué se te viene a la mente? Toma, regístralo, consérvalo. Y aquí vamos a seguir haciendo el ejercicio que hemos hecho en las clases anteriores de procesar esas creencias limitantes que nos, nos, nos condicionan, nos frenan en el ejercicio del recordar con sentido. La primera creencia que vamos a revisar y a transformar es la disociación vital. ¿En qué consiste? Asumir que reflexionar sobre las vivencias gratas o no gratas es innecesariamente incómodo y no importante. Se evita la introspección. La introspección es fundamental porque es la que nos permite mirarnos a nosotros mismos, reconocer eso que se movió en nosotros, atrevernos a resignificarlo, a transformarlo. Es una posibilidad y muchas personas se niegan la capacidad, la posibilidad de introspección. ¿Cuál es el riesgo de esa disociación vital? Sería no aceptar, no asumir, no aprender, no soltar malestar, no avanzar, no participar, estar conforme con el estado de conciencia que genera sufrimiento y exclusión y repetir experiencias innecesariamente. Pero resulta que esta creencia también tiene su trasfondo cierto, útil o sano, y es cuestionar nuestras zonas de confort incomoda. Sí, es cierto. A mí me incomoda. Cuando reviso mi zona de confort, es que es incómodo de por sí. No es, no, para muchos no es fácil, pero uno se habitúa a incomodarse. Creo que aprender a incomodarnos es, es un ejercicio valioso para nuestra vida, habituarnos a él. No resistirnos a la incomodidad nos libera de mucho sufrimiento en el futuro. Nos permitimos la incomodidad en un momento dado y nos liberamos del sufrimiento, de la ignorancia y de la exclusión hacia el futuro. ¿Y cuál puede ser la declaración liberadora que nos permita liberarnos de la creencia limitante sin cargar con el riesgo y teniendo presente ese trasfondo cierto, útil o sano? Asumo la vida y me permito reflexionar sobre las experiencias vividas como oportunidades de aprendizaje. Entonces, aquí hay un primer ejercicio de transformación de la creencia limitante, poder declarar liberadoramente esta frase. Y vamos a este mismo ejercicio a aumentarle otra estrategia de transformación de creencias limitantes que tiene que ver con la programación neurolingüística. Vamos a imaginarnos un icono que represente la creencia limitante. Se me ocurre un espejo roto. Podría ser otro, pero espejo roto. Y voy a alejarlo de mí, es decir, voy a disociarlo conscientemente. Y lo alejo hasta desaparecerlo. Y voy a proponer un nuevo icono que se asocie con esa declaración liberadora y la voy a acercar, a incorporar. Y es un espejo en el cual me puedo mirar nítidamente. Primero, disocié conscientemente eso que no quiero para mí. Luego, asocié
conscientemente eso que quiero en mi interior. Esto se podría también aprovechar en una meditación. Y para reforzar esta transformación, desde la nave de la conciencia, desaparezco esa creencia limitante y incorporo, asumo la vida y me permito reflexionar sobre las experiencias vividas como oportunidades de aprendizaje. Una siguiente creencia tiene que ver con la anterior, no incorporar. Tendencia a no asociar enseñanzas orientadas al desarrollo humano y espiritual con la realidad propia del ser. Leemos los textos y los contextos como si fueran algo ajeno. Un, un sociólogo, investigador universitario, me decía en algún momento que a él no le interesaba tener conciencia social. A él lo único que le interesaba era ver los, los fenómenos sociales, analizarlos, comprenderlos. Es decir, desde su planteamiento, él se disocia de, de los hechos, lo cual es válido, es una estrategia de, de, de supuestamente ser objetivo ante lo que ocurre. Y aunque pueda ser válido en ese contexto, particularmente pienso que en la medida también de que esa información, esa comprensión la podemos llevar a nosotros, ampliamos también las posibilidades, porque las apropiamos, las sentimos, concienciamos. ¿Cuál es el riesgo entonces de no incorporar? Es no reflexionar, no aprender, no desarrollar conciencia, indiferencia ante las oportunidades de superación. ¿Y cuál es el trasfondo cierto, útil o sano? Es más cómodo a corto plazo no cuestionarnos sobre la realidad del propio ser a corto plazo, pero en el largo plazo. Sin embargo, como toda creencia limitante, tuvo una razón de ser en algún momento y por algo se conserva y abstraemos ese trasfondo cierto, útil. ¿Y cuál puede ser la declaración liberadora? Asumo las oportunidades de asociar mi realidad interior con enseñanzas sobre el desarrollo humano y espiritual. Y refuerzo la declaración liberadora que hemos visto anteriormente. Y ahora vamos a traer un icono que lo asociemos a no incorporar. Lo vamos a alejar de nosotros y a traer un nuevo icono que nos permita incorporar esta declaración liberadora. Un libro abierto en nuestro interior. Somos un libro abierto a la vida. Y vamos a reforzar esta transformación, esta liberación, desaparecer esta creencia limitante y visualizar en nuestro interior el asumo las oportunidades de asociar mi realidad interior con enseñanzas sobre el desarrollo humano y espiritual. Me quedo con esto. Y aquí traigo unas enseñanzas de Santiago Vicio sobre ejercicios de la memoria. Bien, él dice que la memoria, en este caso recordar, tiene que ver con tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado, como ejercicio, nos propone el examen retrospectivo, que básicamente es poder visualizar la película de nuestro día sin juzgarla, dejar ver cómo todas esas situaciones pasan a través de nuestra memoria y las apreciamos sin juicio, sin interpretación, simplemente la vemos.
¿Eso de qué nos sirve? Nos permite darnos cuenta de cuáles son nuestras conductas, permite también agudizar nuestra percepción, porque de alguna manera sabemos que en la noche tendremos que dar cuenta en nuestro examen retrospectivo de la película de nuestro día. ¿Y eso qué implica? Ser más consciente. Y eso, cuando lo hacemos, por ejemplo, en un retiro espiritual, lo ampliamos no hacerlo de un día, sino de meses, un año, la vida misma, nos puede permitir en ese ambiente de silencio, ese ambiente de quietud de los retiros espirituales, poder reflexionar y capitalizar esos aprendizajes fundamentales de la vida. En el presente, validar, observar, atender, y ahora. Y para el futuro, construir una construcción del mañana con la sabiduría del pasado. Aquí quiero proponerles un ejercicio. Trae a tu mente una situación de superación en tu vida. Importante. ¿Qué se te vino? Bien. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Y si no lo aprendiste, ¿qué puedes, desde una reflexión de hoy, aprender de esa situación para tu hoy y para tu futuro? ¿Qué aprendizaje realizar de esa experiencia? ¿Cómo quieres fortalecerte con eso vivido? Bien, agarra eso que asaltó tu mente en este y dedícate más tiempo para elaborarlo de manera más amplia. Ahora vas a pensar en la situación que estás viviendo ahora. Digamos, estamos en una pandemia asociada al COVID-19, que va a ser una situación de amplia recordación en la historia de la humanidad. Pero más allá de alguna reflexión que viste en las redes sociales o algún experto o algún maestro espiritual donde invitaba a aprender sobre esta experiencia, tú, ¿qué quieres tomar como aprendizaje de esta pandemia para tu vida? Que te haga sentido, que te resuene en la conciencia. Cuando compartimos esta charla magistralmente, en el curso de la espiral de conciencia, y de manera pues también mucho más extensa, aquí presentamos de manera resumida, algunas personas expresaron cómo la pandemia les permitió aquietarse, hacer introspección de alguna manera, para algunos incluso examen retrospectivo consciente o inconscientemente, y, y en ese silencio que lograron propiciar, fortalecer su trabajo espiritual de diferentes formas. Otros pudieron darse cuenta de lo vulnerables que somos. Otros descubrieron los recursos, redescubrieron recursos interiores para superar esta situación. Otros aprendieron a aceptar la incertidumbre de la vida y muchas otras aprendizajes posibles que quiero invitarte a que los capitalices en eso que para ti sientas, resuene, pueda ser importante. Te regalo este ejercicio para que lo profundices en tu tiempo. Date tu tiempo.
prudente. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. La próxima clase será sobre comprender.